un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina y este es el podcast de Lo que queda del día. Me acompaña Ulises Aldea en el registro de este nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí y les invito a que se suscriban al programa. La conversación a continuación es con José Joaquín Brunner, ex ministro y director del doctorado en Educación Superior de la UDP. Con José Joaquín Brunner hablamos de los recientes hechos, la agresión a la ministra de Ciencias Jimena Lincoln Lao, precisamente en un recinto universitario, y cómo eso ha remecido a la conversación respecto, por ejemplo, a la gratuidad. A continuación, aquí en el podcast de Lo que queda del día. Muchísimas gracias por estos minutos para una conversación en torno a la educación que no puede sino partir por los hechos que hemos estado observando la jornada de ayer, la agresión a la ministra de Ciencia, Jimena Lincoln Lao, que tiene lugar en un recinto universitario, ¿no? Las declaraciones de las universidades, la más reciente del propio directorio de la Universidad Austral de Chile, ofreciendo disculpas a la ministra Lincoln Lao y respaldando las medidas que se adopten tras esta agresión. Una primera reflexión respecto a esos hechos, José Joaquín Brunner, particularmente porque tienen lugar en un recinto universitario, en un recinto de educación superior, que es un área que usted conoce muy bien. Bueno, toda violencia en realidad en el sistema educacional es igualmente negativa, condenable. Y claro, cuando ocurre en las universidades es todavía más serio porque la universidad históricamente ha sido la institución del diálogo, del encuentro, de la conversación, de la discusión, por cierto, y del pluralismo y la disidencia. Y el hecho de que existan jóvenes en una universidad histórica como es la Universidad Austral de Chile, una de las buenas universidades de nuestro país, una minoría, obviamente, no representativa del conjunto del estudiantado, pero una minoría movilizada que no tiene la menor noción de lo que es una universidad y que, siendo ellos los anfitriones de la ministra, la asaltan de la manera que lo hicieron ayer, es algo que no solamente merece el repudio y la condena, como de hecho ha ocurrido de todos los círculos imaginables, todos efectivamente se han pronunciado en esa dirección, pero nos lleva también a pensar más a fondo cómo es posible que en un sistema universitario tan amplio y tan diverso como es el nuestro, que tiene un costo alto para los propios jóvenes, para el país, su familia y para el Estado, estos pequeños grupos puedan actuar con esta violencia y por lo tanto desprestigiar a las instituciones, desprestigiar el lugar de la universidad en la sociedad y desprestigiar al Estado, que finalmente es el que financia y colabora, digamos, para la existencia de un sistema de educación superior. Uh-huh. Respecto a las causas que subyacen, porque la conversación durante estos últimos días ha estado circulando en torno a la violencia en los recintos educativos. Y hay distintas perspectivas, ¿no es cierto? Hay quienes dicen esto ocurre en un porcentaje muy pequeño de los recintos educativos. Otros dicen esto tiene que ver con una violencia que está extendida en toda nuestra sociedad y por lo tanto no se le puede pedir a los establecimientos que estén al margen de lo que ocurre en otras áreas. Y hay otros que dicen no, aquí hay un grupo, son los de siempre y además hay una coordinación de algún tipo política, ¿no es cierto? Hay grupos radicales que no son suficientemente condenados en el discurso público y entre medio hay varios matices. ¿Cuál es su mirada respecto a lo que ocurre? A ver, yo creo que efectivamente hay muy diversos tipos de violencia, tanto en los colegios como en las universidades. Hay una que es la llamada microviolencia, que tiene mucho que ver con el bullying, desde físico, psicológico, digital ahora también, que es algo completamente distinto a este tipo de manifestaciones, que son manifestaciones de grupos, de colectivos, básicamente protestatarios anárquicos, que tienen una inclinación a pasar por encima de cualquier regla y norma. Viven en la anomia, es decir, no reconocen ninguna norma de civilización universitaria o de civilización del país. Están en contra del Estado, están en contra de las iglesias, están en contra de cualquier cosa organizada, los hospitales, los colegios o lo que sea.
y efectivamente no son representativos del conjunto de la sociedad. Sería absurdo decir que este es un fenómeno generalizado de la sociedad, todo lo contrario. Si uno mira lo que ha estado ocurriendo últimamente, lo que la sociedad ha expresado a través del voto, por ejemplo, es una enorme demanda por orden, por algún respeto a la jerarquía, por el respeto al Estado de Derecho, por la mantención, bueno, de conductas y de comportamientos de mínima civilización dentro de cualquier organización y espacio, tanto público como privado. Y estos grupos efectivamente son grupos que no obedecen a una ideología. A mí me da un poco de risa cuando dicen, bueno, pero estos son grupos de izquierda bien conocidos y por ahí empiezan a enhebrar y a llevarlo al anterior gobierno y cosas por el estilo. Son grupos que pueden existir y existen de hecho con las más distintas ideologías. Y no son grupos que tengan una organización y estén conectadas al sistema político, son contrarias al sistema político y son contrarios a la política y a la democracia. ¿Y cómo se actúa? Porque dentro de las reacciones frente a un hecho que conmociona, ¿no es cierto? Porque además están las imágenes, todo el mundo puede ver sin duda cómo allí la ministra debe prácticamente huir apenas resguardada, naturalmente siente mucho temor, dice que sufre todo tipo de, además de las agresiones que se ven, además todo tipo de epítetos racistas, es una situación terriblemente, una agresión que bueno, basta verla, es indignante. Pero efectivamente. ¿Cómo se actúa? Porque en la ola de la conmoción, de la indignación, se empiezan a plantear ideas que a lo mejor no necesariamente van a responder al tema de la violencia o respuestas generales, ¿no es cierto? ¿Cómo ve, por ejemplo, la posibilidad de condicionar la gratuidad a cierto comportamiento o a restringirla para casos graves de violencia? Bueno, ¿Cómo ve esa discusión? Yo creo que se puede discutir eso y también se puede discutir en el caso de los colegios respecto de la necesidad o conveniencia en algunas partes de tener pórticos para la detección de metales o alguna autorización para que los profesores y los directivos y los inspectores del colegio puedan revisar alguna mochila, pero partir la discusión por ahí me parece un error completo, ¿no? Porque transforma la discusión educacional con toda la gravedad y la gravidez que tienen estos temas de violencia y de anomia y de anarquismo dentro de las instituciones, se transforma en una cuestión puramente sancionatoria, como si eso fuera a paralizar, digamos, a este tipo de grupos. Mire usted cuántos años llevamos combatiendo con distintas leyes cada vez más penales, cada vez más rigurosas, tratando de con eso combatir la violencia de los llamados liceos emblemáticos. 10 años, 15 años y se han dictado 10, 15 normas, cada vez con penas más duras, y no nos detenemos ni un segundo a decir, oiga, bueno, hagamos una evaluación, ¿será ese el camino correcto? Y a mí me parece que está claro que no es. Puede haber en algunos momentos que recurrir a ese tipo de normas, de prácticas, de dispositivos, etcétera. Pero lo fundamental es discutir al interior de las instituciones sobre su propia responsabilidad. Son las comunidades de estudiantes y las comunidades de profesores, que son el corazón de la universidad, los que tienen que convenir una suerte de pacto y formarse unos a otros en comportamientos que sean dignos de una universidad y de una democracia. Y hay que explicar, y hay que hacer la labor persuasiva, y hay que prevenir, y cuando se van a producir y se sabe que se van a producir estos hechos, efectivamente hay que actuar con mucha dureza. Pero no creo que la dureza puesta como primera respuesta en el pórtico de las cosas nos vaya a llevar por un buen camino. Acá lo que necesitamos es madurar una cultura democrática que realmente haga que todo el mundo reaccione. Y entonces, claro, a uno le llama la atención que un grupito que en el fondo eran al final 40 estudiantes hayan provocado este agravio y este desorden que tiene un costo enorme desde el punto de vista democrático y de la institución universitaria que es la Universidad Austral, y que el resto del estudiantado permanezca completamente impasible, ¿no? Y pareciera como entonces que es cómplice de esto, cuando efectivamente no lo es, sino que son conductas individualistas y de mucha comodidad que hace que la gente no salga al frente y diga, mire, esto no va más y no se puede hacer.
Y el día que eso empieza a ocurrir dentro de las instituciones, efectivamente estaremos en la senda de controlar y de no hacer desaparecer, porque ninguna sociedad logra hacer desaparecer por completo estas conductas agresivas, pero por lo menos de tenerlas realmente reducidas y bajo control. José Joaquín Brunner, si ampliamos la conversación, ya bien abordado el tema de la agresión a la ministra y la discusión que se está planteando. Usted dice todo es debatible, pero el debate no puede ser solo punitivo, no puede solo partir por allí. La gratuidad como concepto, más allá de este hecho puntual, ya ha estado en la mirada crítica desde las actuales autoridades de educación, ¿no es cierto? Respecto a lo que ha planteado la ministra del ramo, respecto a que la gratuidad no ha permitido mejorar, por ejemplo, la equidad en el acceso. Ese es uno de los planteamientos que ha hecho la ministra. ¿Coincide usted con ese diagnóstico? Bueno, pero en realidad no es que yo coincida con la ministra. La ministra y yo, en este caso, y muchos otros, coincidimos con los estudios y la evidencia de que existe. La evidencia muestra que en realidad la gratuidad se hizo en un momento hacia los años 2014, 2015 y 2016, que finalmente se instauró a través de una glosa en la ley de presupuesto, cuando ya el sistema tenía acceso prácticamente universal, de modo tal que no había a esa altura ya jóvenes que quedaban marginados por razones puramente económicas. Ya, o sea, el acceso no lo cambia. Quienes no podían entrar, efectivamente, porque la gran mayoría no puede entrar pagando ellos, tenían becas y tenían créditos de distinto tipo que efectivamente permitieron que el sistema se universalizara antes de la gratuidad. Y la gratuidad lo que hizo fue alivianar para muchos de estos jóvenes de los quintiles de menores ingresos, de los 3 primeros quintiles, alivianarles el hecho de que estando en la universidad tuviesen no que hacerlo contra una deuda en el futuro, sino que con una gratuidad en sus estudios, que era una suerte de apoyo real que la sociedad chilena, a través de, no es el gobierno ni es el Estado, son los ciudadanos chilenos que pagan impuestos los que hicieron posible eso, y por lo tanto me parece a mí que es razonable, y lo debiéramos entender todo, que tener ciertas exigencias de cumplir con los estudios, de aprovechar la gratuidad y de recibir, por cierto, los apoyos necesarios para poder avanzar en la trayectoria académica, es algo que tenemos que respetar, y no es imaginable que el país pueda decir, mira, vamos a darle gratuidad a este sector de jóvenes, pero y si ellos se demoran no 5, sino que 10 o 15 años, vamos a seguir pagando. Sería completamente absurdo. Y desde ese punto de vista, claro que se puede discutir, porque estas son las cosas que se pueden discutir, si acaso sirve mezclar gratuidad con sanciones a estudiantes que hayan participado en protesta. A mí, en principio, no me gusta, porque no me gustan en general estas sanciones que perjudican el ejercicio de un derecho que los jóvenes tienen. Más bien creo que a esos jóvenes que estuviesen en esa situación hay que ponerlos en un plan muy especial de corrección de sus conductas. También me parece que se puede discutir lo que el gobierno propuso de que las personas con más de 30 años no recibiesen gratuidad, cosa que a mí me parece un error completo y me parece anti tendencia histórica, que es que de aquí en adelante todo el mundo, después de los 25 o 30 años de tener el primer grado o título de la educación superior, va a tener que volver muchas veces a la educación superior. Y por lo tanto, más bien lo que debiéramos estar haciendo es pensando, bueno, ¿cómo vamos a poder apoyar esas trayectorias de educación continua en el futuro? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y eso son discusiones muy en serio para el futuro del sistema. Otra vez usarlas como una suerte de sanción bastante poco racional, ¿no? Esto de dejar gente que muchas veces está estudiando a esa edad porque necesitó hacerlo, porque trabaja, porque combina trabajo y estudio, o sea, todo lo contrario, suele ser gente muy meritocrática, y a eso los vamos a castigar. Yo espero que esa norma, por ejemplo, no pase en el Parlamento. Ahí están algunas perspectivas vitales para escuchar a esta hora en un debate respecto a la educación superior, también a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la agresión a la ministra Jimena Lincolao, pero también en relación a las discusiones de fondo respecto a estos temas. José Joaquín Brunner, muchísimas gracias por los minutos con Radio Cooperativa. Hasta luego. Buenas tardes. Director del doctorado en educación superior de la UDP, conversando aquí en Cooperativa.
Seguimos en lo que queda del día y vamos a tomar un poco de aire, porque el sistema de respiración más antiguo, conocido en amniotas, se ha encontrado en un pequeño reptil que vivió hace unos 289 millones de años. El fósil de pocos centímetros se presenta una conservación excepcional, tiene huesos, pero también piel, cartílago calcificado y restos de proteínas. Se encontró en un sistema de cuevas en la actual zona de Oklahoma, en Estados Unidos, que debido a las condiciones únicas, muy poco oxígeno, permitió la preservación de este fósil. Aplicaron tomografía computarizada con neutrones para estudiar el fósil sin dañarlo y así lograron empezar a identificar las estructuras alrededor del cuerpo. Piel escamosa, con textura similar a la de los reptiles actuales y algunos elementos anatómicos que muy pocas veces se pueden observar en un fósil. Y así se reconstruyó por primera vez el sistema completo de respiración en este fósil, esta respiración costal, o sea, con costillas. A diferencia de los anfibios que respiran a través de la piel y el bombeo vocal, este sistema ocupa los músculos intercostales, expande el tórax y lleva más oxígeno a los pulmones. Y ese mecanismo, se nota, representa la base de la respiración en los reptiles, las aves y los mamíferos actuales. El hallazgo lo que prueba es que este tipo de respiración fue una innovación clave para la vida terrestre, porque eso les permitió mayor actividad. El estudio también identifica restos de proteínas con los más antiguos registrados hasta el momento. Así que sabemos mejor no solo cómo respiraba este animal que deja el fósil, sino cómo empieza a desarrollarse esta respiración intercostal. Tomamos una bocanada de aire y seguimos en lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Y sabías que solo 2 semanas, con cierta distancia de tu teléfono inteligente, pueden mejorar tu salud? Eso lo publica un artículo de hoy, el diario Washington Post, que analiza una investigación respecto al uso de los teléfonos. Es un estudio que revela que es posible cambiar algunos patrones de adicción muy rápido en los teléfonos si uno transforma su dispositivo portátil en algo parecido a un teléfono plegable, un antiguo teléfono usado para llamar. Es durante solo 14 días que a un grupo de 467 adultos se les instalaron una aplicación donde se desactivaba el acceso a internet en el teléfono. Solo se permitían las llamadas y los mensajes de texto. En este grupo, el tiempo promedio diario online, en línea, se redujo casi a la mitad. Pero lo interesante pasó después. Todos los participantes reportaron mayor concentración, mayor bienestar. Se sentían menos deprimidos, menos tristes, y esos beneficios persistieron en el tiempo. De acuerdo a los autores del artículo, apenas unos días de uso reducido del teléfono se asocia con una disminución en algunas cuestiones como el insomnio o la ansiedad. Así por lo menos lo plantea un estudio independiente de la Universidad de Harvard realizado con aproximadamente 400 personas. Todavía los números son pequeños, pero parece existir una tendencia. Basta con algunos días de desconexión digital para experimentar, reportar un mayor bienestar. Y eso también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.